Bien, Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta tarde. Ya estoy grabando la sesión para aquellos hermanos que el día de hoy no se puedan conectar, pues puedan estar viendo la sesión en el futuro, hermanos, ¿verdad? Unos días después de esta grabación. Hermanos, quiero preguntarles, iniciando, ¿cómo les fue con su examen? No se copiaron, ¿verdad, hermanos? Aquí estaba en su casa, hermano. Muy Igual la bien, respuesta. conste. Porque vamos a iniciar rápido con el examen, un repaso, cómo les fue con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Tenía que hacerles examen, hermanos, porque ya mero terminamos el curso y muy bien. Ahí está el examen. ¿Logran verlo, hermanos? Sí, Primera pregunta. ¿Qué es la hermenéutica, hermanos? la interpretación. Se saca de la libreta. No se inventen nada, digan qué es. La interpretación bíblica. Palabra derivada de la voz griega, hermeneo, que significa interpretar. Ok. La hermenéutica, hermanos, les había dicho que tomaran nota hace tiempo y no tomaron, según me estoy viendo. La hermenéutica es una ciencia y es un arte. ¿Por qué es una ciencia, hermanos? Porque tiene sus pasos y yo sé que lo entiendo. No sería porque tiene sus pasos, más bien porque tiene una metodología. Porque tiene una metodología, es una ciencia. ¿Por qué es un arte? Porque es flexible. ¿Sí, hermanos? Sí, Entonces, es el arte de interpretar, pero también es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Muy bien. ¿Cuál es el método correcto según la hermenéutica, hermanos? Hasta ahorita, ¿cuál es el método correcto? Histórico, ¿Histórico qué, pero? dramático, histórico. Muy bien, ese es el método correcto. Un ejemplo de pasajes paralelos, pues cada quien tenía que poner un pasaje. ¿Qué es una figura literaria, hermanos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? sí. ¿Qué es una figura literaria? Es una figura literaria. Son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que empleadas con sus acepciones habituales. Exacto, es hablar en un sentido figurado. Puede ser una metáfora, puede ser una parábola, puede ser una hipérbole, un símil, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué debemos leer con cuidado la Biblia, hermanos? Para no dar una interpretación errónea o equivocada. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Exacto. Muy bien. En esta de verdadero y falso, la última todos se la sacaron mal, hermanos. No era verdadera. Muy Era bien. falsa. Era falsa. Ahí va. Número 1. El símil Yo es sí la la figura puse literaria falsa. que describe un objeto. Hermano, yo también la puse falsa. Bueno, la mayoría, hermanos, ¿eh? La mayoría. Hermano Ángel, denme un minuto. Yo sí tuve una mala ahí. Yo me acuerdo que Pero la última sí la puse falsa. me acuerdo que de todas iban dos falsas. No, pero nomás era esa, la puse falsa. Falsa una. No, las 5 también eran falsas. Yo me acuerdo que puse 2. Yo también sí la puse. Muy bien. Ahí va, pero vamos a iniciar con la primera. A ver, hermanos. El símil es la figura literaria que describe un objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya les dio miedo, ¿ah?
Peligro de ser falso, ¿no? Muy bien. La metáfora indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes. Verdadero. Verdadero. Sí. La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Verdadero. Verdadero. La sinécdoque ocurre cuando el escritor apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Verdadero. Verdadero. La ironía es la burla, perdón, de lo absurdo del caso. Yo le puse falso. Yo le puse No, falso. es verdadero, hermanos. La ironía es la burla de lo absurdo del caso. Que me fui, ni modo. Pues. Ni modo. Muy bien. La hipérbole es una exageración. Verdadero. Verdadero. ¿Cuántos hiperbólicos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos exagerados? ¿Cuántos son exagerados? Unos cuantos. Muy bien. Falso. Muy bien. La apóstrofe ocurre cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente o muerta. Verdadero. La personificación ocurre cuando características personales se atribuyen a animales, plantas o cosas sin vida. Verdadero. Verdadero. El eufemismo es suavizar las palabras que podrían ser ofensivas. Verdadero. Verdadero. Por ejemplo, la Biblia no dice y tuvieron relaciones sexuales. La Biblia dice y conoció a su mujer o se allegó a ella. Eso es un eufemismo, ¿verdad? Entonces, entendemos lo que el autor está tratando de decir, pero lo está suavizando. La paradoja es una contradicción de todo sin llegar a una verdad. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la paradoja tiene que ver con una verdad, aunque sea contradictorio. Sí. Muy bien, explique los siguientes conceptos que fue la clase que les mandé grabada. ¿Qué es un tipo, hermanos? De referencia a la obra expiatoria de Cristo. A ver, una Una sola semejanza de persona, Jesús. porque se escucha como que no los entiendo. Presidente. Una persona de Aquila, ¿qué es un tipo? Son sinónimos, son los conceptos de parecido, semejanza y similitud. El tipo es exclusivamente a la obra expiatoria de Cristo y este se ve en el Antiguo Testamento. Muy bien. Hermana Mareidi, fuiste tú, ¿verdad? Muy bien. Tiene que ver con una similitud de la obra expiatoria de Cristo. Esa es sería la diferencia con un símbolo, hermanos. Un símbolo puede simbolizar algo, valga la redundancia. Por ejemplo, el candelabro son unas luces, son unas velas que se ponen en el tabernáculo que simbolizan que Cristo es nuestra luz. Pero, por ejemplo, el Cordero de Dios, el altar, el arca del pacto, nos lleva a el sacrificio de Cristo. Entonces, ese sería el tipo. Hermanos de Tecomán, ¿qué es un antitipo? Es el cumplimiento de la... Ajá, es el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento. ¿Y en quién se cumple, hermanos de Tecomán? En Cristo. Jesús. En Cristo exclusivamente. Hermanos, eso es lo que tienen que distinguir del tipo y del antitipo. Son exclusivos de Cristo. A nadie más se les pueden aplicar. ¿Qué es una parábola, hermanos? Oh, casi va semejante al símil, excepto que sus detalles se han aumentado para formar una narración y la parábola es una especie de ilustración. Muy que bien. Significa Ajá. ¿Qué significa, hermano Ángel? semejanza. Muy bien. Entonces, un símil es una semejanza, es una similitud. Y una parábola
es un símil extendido en una narración, en una historia. Es una historia terrenal con un significado celestial. Entonces, ¿cómo distinguimos una parábola? Porque el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a. Esa es la señal para distinguir la parábola, perdón. La alegoría, ¿qué es una alegoría, hermano? En relación con la metáfora y la alegoría es la extensión de la metáfora o del símbolo. La alegoría tiene más detalles significativos que la palabra, pues esta tiene un mensaje principal. Exacto, entonces la alegoría sería una metáfora extendida en una narración. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, ustedes son, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. El Señor va dando los elementos de la historia y los va explicando. Por lo tanto, no podemos inventar un significado a la alegoría porque el mismo autor bíblico nos está dando el significado de cada uno de los elementos. Ahora, hermanos, hasta ahí estaba el examen. ¿Qué les pareció el examen? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Está bien. Hermanos, podían usar el libro y sus notas. Eso es que está fácil. De memoria a lo mejor sí lo truenan, hermanos. Pero con sus notas está más fácil, ¿cierto o no? Sí. Muy bien, entonces me deben un chocolate, hermanos, una coca, ¿verdad? Por ser buena onda con ustedes. Muy bien, miren, lo que quiero terminar con el examen es que distingamos qué significa alegorizar. ¿Alguien sabe qué significa alegorizar? No una alegoría, sino alegorizar. Hablar figuradamente. ¿Perdón? Hablar figuradamente. Sí, pero con respecto a la Biblia, por ejemplo. Dar un significado simbólico. Exacto. Dar un significado que la Biblia no nos está dando. Por ejemplo, ¿cuántos se saben la historia de David y Goliat? David toma 5 piedras del río, ¿cierto? Les pregunto, ¿esas 5 piedras tendrán algún Cargó la bocina. significado? No, pero se oye un ruidito en la bocina, como que aquí está. No sé, tu teléfono no se oye. ¿Sí me escuchan, hermanos de Tecomán? No se escucha. No sé si la apaga y la prende así. Porque No, nadie eso la no. tocó. ¿Sí me escuchan ahí, hermanos? ¿Quién sabe los demás? No. Además que no nos escuchan los hermanos de Tecomán. Muy Hermano, bien. no oímos. Entonces, van a tener que salir y entrar a la sesión. Muy bien, la alegorización, hermanos, sería que esas 5 piedras de las que estamos hablando con David y Goliat, les demos un significado. Yo les pregunto, ¿el autor bíblico dice que esas 5 piedras significan algo? No sé, yo no sé. Muy bien. Miren, esta es la alegorización y con eso cerramos para entrar en los nuevos temas. Es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la historia de David y Goliat dice que David va a pelear contra Goliat, él no trae una espada, no trae una onda y trae piedras, ¿cierto? Entonces, él va al río, David va al río y toma 5 piedras, ¿verdad? Y de esas 5 piedras, según la narración, como que nada más utiliza una, no dice que le tiró varias veces, dice que una y con una la derrotó. ¿Qué pasa con muchos predicadores? Hermanos, esas 5 piedras significan los 5 ministerios. El profeta, el apóstol. No, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el autor bíblico no nos está diciendo que signifique otra cosa. Entonces, alegorizar es inventar algo a la Biblia que no nos está diciendo. ¿Sí me explico, hermanos? Alguien dijo, esas 5 piedras, dijo alguien, significan los 5 maridos de la samaritana. No, hermano, no, de veras, hay gente que lo dice así. O por ejemplo, cuando se exageran las historias bíblicas y se inventan cosas que no dice la Biblia. Entonces, ¿qué trato de decirles? La hermenéutica nos va a ayudar a cuidarnos de todo este tipo de detalles, de no inventar algo que la Biblia no dice.
¿Estamos bien, hermanos? Sí, hermano. Muy bien, entonces vamos a ver más figuras literarias, ya estamos terminando, no se preocupen, ¿verdad? Ya, porque yo sé que son muchas, son como 20, hermanos, pero bueno, les voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy, hermanos? Fábulas, adivinanzas, enigmas y proverbios. Muy bien. Fábulas, adivinanzas, enigmas y proverbios que están en la Biblia, obviamente, ¿verdad? ¿Ah? Hermanos de Tecomán, ¿ya me escuchan o todavía no? Ya no, ya Ah, los muy bien. Yo creo que era la señal por ahí. Muy bien. La bocina. Vamos a iniciar con las fábulas. Hermano Ángel, ¿qué es una fábula? Una fábula. Acá Este está en la tipo de pantalla, narración. Espérenme. Este tipo de narración relata algo que sucede en el mundo irracional. En ella las capacidades y características humanas se atribuyen a los actores para enseñar una lección moral, o sea, una moraleja. Se distingue la fábula de la parábola en la forma de la narración y en el carácter de su enseñanza. La parábola enseña solamente verdades espirituales, pero la fábula nunca llega a esta altura. Enseña solamente lecciones de carácter moral, algo serias. La parábola es siempre un relato sobre la vida humana, acaso histórica, pero siempre posible posible. La fábula usa actos que no tienen capacidades que se le atribuyen. Por esto abunda la personificación en fábulas. La fábula es mucho más común en literatura secular que en las escrituras, las de Esposo y las de Esopo y de la Paitaine. Son las mejores conocidas. En la literatura para niños hay muchas historias de plantas, animales y objetos del mundo natural dotados de capacidades humanas, pero pueden o no enseñar alguna moraleja. En la Biblia hay pocas narraciones de este tipo. Quizás solamente 2 se pueden identificar como fábulas. Muy bien. Acá tenemos una imagen que es una fábula, hermano Asael, allá en Aquila. Azarías, hermano. Ah, perdón, Azarías. Ah, ¿qué es una fábula? Ajá, acá en la imagen. La fábula es un relato breve. Acércate ya. A ver. Acá. Hasta allá. ¿Cómo? ¿No les aparece en la pantalla, hermanos? Ajá, sí. No, pero digo, en el proyector, ¿no les aparece? Sí, pero no se ve borroso. Ah, ok, entiendo. A ver, Yair, si andas más cerca tú ahí. ¿Qué es una fábula, Yair? Tú que estás un poquito más cerca. Según la imagen. La fábula es un relato breve, escrito en prosa o verso, donde los protagonistas son animales. Las fábulas se crean con la finalidad de educar a través de su moraleja, por lo tanto, tienen una finalidad. La moraleja aparece al final o al principio o no aparece porque se encuentra en el mismo contenido de la historia. Muy bien. Entonces, en la Biblia encontramos pocas fábulas, pero sí existen. Existe esta fábula, o son 2 fábulas. Capítulo 9, versículos 6 al 15, cuando los árboles eligieron rey. Eso es una fábula. En la Biblia hay muy pocas narraciones de este tipo, quizás solamente 2 puedan identificarse como fábulas. Una de ellas se encuentra en Jueces 9, 7 al 20, especialmente del 8 al 15. En este relato, Jotán dice que los árboles buscaban un rey para gobernarlos. Por fin eligieron a un espino que puso condiciones intolerables para sus súbditos. La razón por que Jotán relató este cuento era para poner en evidencia que el pueblo no era muy inteligente al escoger a Abimelech como su rey. Indicó también cuál era el resultado malo de su elección. El hecho de que Dios envió un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem
no indica que la fábula tenía en sí un valor profético, bien que algunos así lo han entendido. Sin embargo, Dios trató al pueblo justamente de acuerdo con la fábula de Jotán. El cuento contenía una moraleja que Dios ratificó sin afectar el carácter de la fábula. Entonces, no era algo profético, era algo más bien en una figura literaria, como es la fábula, dar a entender al pueblo cuál era su condición. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Muy bien, entonces es una fábula muy cortita, pero ese es el ejemplo. Adivinanza, hermanos de Tecomán, ¿alcanzan a leer? ¿Qué es la adivinanza? Sí. En nuestro estudio de la hermenéutica será necesario distinguir entre dos tipos de enigma, tomando en cuenta el propósito de cada uno. La adivinanza es un enigma propuesto con el único fin de hacer que el oyente le resuelva. Se encuentra usualmente en forma poética, especialmente en la Biblia. También se relata usualmente para divertir al oyente y raras veces contiene alguna lección espiritual. La adivinanza de Sansón en Jueces 14:14 es famosa. Su forma poética se puede observar en las versiones modernas. La versión popular dice, del que me comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. Muy bien. La adivinanza en Sansón, hermanos. La adivinanza tiene que ver con la poesía hebrea y consiste en un uso del paralelismo, fenómeno que estudiaremos en el capítulo 19, que de hecho ya ustedes saben un poquito del paralelismo, y de la poesía hebrea. Todavía no entramos en la poesía hebrea. En la versión revisada, esta adivinanza con el nombre de enigma, los traductores no tomaron en cuenta la diferencia entre los dos tipos de enigma que queremos señalar aquí. ¿Por qué, hermanos? Hago una pausa. La adivinanza tiene una respuesta, esa adivinanza. El enigma nunca va a tener respuesta. Entonces, el contexto indica que Sansón elaboró su adivinanza para divertir a sus invitados durante los días de la festividad matrimonial. ¿Cuál es la adivinanza que hace Sansón, hermanos? Jueces 14:14, ¿qué dice? Alguien que lo busque. Jueces 14:14. Sansón dice una adivinanza. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Muy bien, ¿a quién se refería? Aquí en la imagen, hermanos, vemos que en uno de sus días cotidianos de Sansón, o en uno de sus días, él encuentra miel dentro del cuerpo de un león o de una fiera salvaje. Entonces de ahí saca su adivinanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando. ¿Vuelves a leerlo, por favor, hermano? Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Muy bien. ¿Quién sería el devorador? Sería el león, el animal salvaje que encontró, y la miel que estaba dentro de este animal. Entonces de ahí sacó una adivinanza. Les pregunto, ¿tenía respuesta? Sí, pero no todos los que estaban ahí sabían la respuesta.
¿Cuál sería entonces la diferencia con el enigma? La diferencia con el enigma, hermanos, es que no hay una respuesta. Por eso es un enigma. Si hubiera una respuesta, dejaría de ser enigma. En contraste con la adivinanza, el enigma es una verdad propuesta en el lenguaje oscuro con el fin inmediato de ocultar esa verdad, pero para despertar más tarde la mente para meditar en su significado. Comúnmente, si no siempre, el enigma bíblico tiene el propósito de presentar una verdad espiritual. Nunca se habla con el fin de divertir a sus oyentes. Por esta razón, será conveniente tener presente la diferencia entre el enigma y la adivinanza. ¿Cuál es la diferencia? La adivinanza tiene una respuesta, el enigma no tiene respuesta. Aunque la Biblia no siempre distingue entre los dos, usando una palabra especial para cada uno. La palabra hebrea shidak, que significa un dicho oscuro, una cuestión difícil, un proverbio y una adivinanza, según Números 12:8. La palabra griega que traduce para paroimia, un dicho hábil o pretencioso, un proverbio o un refrán figurado, según Juan 16:25 y Juan 16:29. Lucas 23:36, antes mencionado como dicho parabólico, contiene 2 enigmas. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Eso es un dicho por el Señor Jesús, que es un enigma. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene respuesta. Hasta la fecha no hay quien sepa qué quiso decir el Señor. Entonces, cuando nos encontremos un enigma, hermanos, en la Biblia, no vamos a encontrar una respuesta. Otro enigma se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Si ahora entendemos el Señor dio su vida en la cruz para salvarnos y que comemos de él espiritualmente por medio de la fe, estas eran verdades poco o nada comprendidas cuando Jesús las dijo. Entonces, muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué los discípulos no entendieron lo que el Señor dijo? Porque en su momento no se había cumplido y porque en su momento no había una revelación para poderlos entender. Pongan atención a los monitos, hermanos. En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar, tienes que ser sabio. Y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida, o podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron: tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios, como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses. Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hebel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones, llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer. Hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción, es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en 2 niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad, estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. En la historia. Muy bien, hermanos, tomen nota, por favor. Cantar de los Cantares no se refiere a Cristo y a la iglesia. Esa es una mala interpretación que siempre tenemos. Cantar de los Cantares no se refiere a Cristo y a la iglesia. Se refiere a la relación matrimonial y a la sexualidad en el matrimonio. Entonces, si ustedes quieren predicar sobre Cristo y la iglesia, no tomen pasajes de Cantares, hermanos, porque el autor bíblico no se refiere a eso. Si ustedes se fijan, Cantar de los Cantares tiene ciertos tonos subidos, ¿verdad? Respecto a la sexualidad. Entonces, Cantar de los Cantares no se refiere a Cristo y la iglesia. Es una relación matrimonial, es la sexualidad dentro del matrimonio. ¿Sí, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es un proverbio? El proverbio es un refrán o dicho común que es verdad en sí, pero que expresa una regla general
en forma concreta. Nosotros los mexicanos tenemos muchos proverbios o muchos dichos. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. tiene sueño todo el día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es un proverbio, ¿verdad? Entonces, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, más vale pájaro en mano que cientos volando, etc. Esos son proverbios mexicanos, son dichos populares que nos hablan de la vida diaria práctica. Se usa el proverbio para señalar una situación parecida a lo que se expresa en el proverbio. Sin embargo, el libro de los proverbios no indica la manera en que se deben aplicar, sino como palabras de sabiduría encapsuladas. Vienen a ser reglas prácticas para la vida diaria. Por ejemplo, Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Tienes que temer a Dios. Pero los proverbios no siempre se aplican tan fácilmente como pudiéramos creer. Charles Gordon nos advierte que el proverbio jamás podría aceptarse como una regla de acción constante. Expresa en una forma absoluta y extremada algún principio de acción común, pero no universal. Quiere decir que los proverbios nos pueden ayudar para ciertos momentos de la vida y en ocasiones simplemente son de reflexión. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Hokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Hokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Hokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer, la señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos.
Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Muy bien. Vamos a hacer esta actividad en clase, hermanos. La tenía como tarea, pero si la hacemos aquí en clase, pues ya no se llevarían tarea. Examine los siguientes enigmas y procure entender la verdad contenida en cada uno. Escriba la enseñanza en una sola oración. Examine cada uno de los proverbios que siguen y luego exprese la verdad contenida en cada uno. Lo van a hacer en equipos. ¿De cuánto quieren los equipos, hermanos? 4. Sí, 4. 4 y son 6 alumnos. ¿Verdad? No, hermanos, de 3. Somos 7 nosotros, hermano. 2, hermano. Entonces, 4. muy bien. 3 y 4 para Tecomán. Para Aquila, ¿cuántos son en Aquila? 12 somos. ¿De 4? Somos No, repito. ¿De 4 o de 3? 4. De 3 y 4. Bueno, van a hacerlo en equipos de 4, pero me van a apuntar quién no hizo nada, hermanos, porque si no, no les voy a poner puntos. Es un clásico, hermano. Yo soy alumno mexicano también. Yo sé que en equipo unos trabajan y otros no. Entonces, tiene... Somos cristianos, hermano. Ah, eso es bueno. Entonces, Pero llevamos la coca. confío en ustedes. Sí. Muy bien, equipos de 4. ¿Cuánto tiempo les doy? Media hora. A las 5. Ah, porque todavía nos faltan otros temas, hermanos. Les voy a dar 20 minutos, hermanos. Hermano, acá está el lugar de ustedes. Muy bien, 20 minutos. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara, pero aquí ando, hermano. Pero va a haber uno de 3. ¿Sería usted? Porque ustedes 3. Todo el mundo los vigila, los estoy viendo. Déjenle apago la cámara.
Muy bien, hermanos. ¿Cómo les fue? Por ahí los hermanos de Aquila están batallando, los veo con lamparitas. Sigue conectada la transmisión, pero no sé. No Sí, sé si... hermano, no sé si se fue la luz solamente aquí en la iglesia, pero sí tenemos señal. Ah, ok. Muy bien. Miren, hermanos, esta actividad me la mandan por WhatsApp para que sea más rápido. Pónganme los nombres de cada uno de los integrantes. ¿Está bien? Ahorita la mandamos, hermano. Sí, si quieren al final de la clase para continuar y dar a la segunda parte de la sesión. Sí, sí. Ya estoy la pesa abajo. Me recargué mucho edad. Sí, pues no está parada acá. Ya tengo los pasajes. Muy bien. No, pues está marcado sin luz. No veo cuando hay. ¿Qué? Digo que no veo cuando hay luz, solo que no hay. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y la otra, que es Lucas 10, 11, 12. Muy bien, hermanos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con el tema. Y esta actividad me la envían al final de la clase o más adelante, no hay problema. Se los puedo contar ya como tarea. Para no llevarnos tarea, les cuento las actividades en clase. Okay. Vamos a ver la poesía hebrea, hermanos. Bien. La poesía hebrea era diferente de la mayor parte de las naciones modernas en esto, que el ritmo, la rima y la asonancia del verso moderno no aparecen en la poesía hebrea, sino como rasgos accidentales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la poesía hebrea no rima. Para nosotros, una poesía tiene que rimar. La última palabra de una frase tiene que rimar con la siguiente palabra y así sucesivamente para que nosotros podamos decir que es una poesía, que es un verso o que es una rima. Estos ocurren solamente en casos como curiosidad de las características principales de la poesía hebrea son estas. No rima la poesía hebrea a diferencia de nuestra poesía. Pero ¿qué características tiene? Uno, un estilo elevado y con ornato. Quiere decir que es como muy elegante, que tiene muchos adornos. El uso de las palabras y formas gramaticales desusuales y especialmente una forma simétrica de expresión llamado paralelismo. Es muy posible que el poeta o la poesía hebrea, perdón, se originó en el hábito de los sabios viejos de las tribus que enseñaban a sus hijos oralmente, según Números 21-27, por medio de la repetición de ideas usando palabras y frases diferentes, podían hacer más claro su significado. Con la memorización de la tradición, de las tradiciones orales, el hábito sería grabado en su mente y asociado con la sabiduría de sus antepasados. Por ejemplo, hermanos, hermano Ángel, que tienes, veo acá los hermanos de Aquila que no tienen luz, puedes ir al Salmo número 1, por favor, Salmo número 1:1. ¿Ya llevaron hermanos, ya llevaron las materias de homilética? Ya, la 1 nomás. La 1, ok. Muy bien. Parte de la homilética es que tú tomes un pasaje, por ejemplo, y que saques diferentes ideas de ese pasaje y lo bosquejas para hacer una predicación, ¿cierto? Sí. Hermano Ángel, ¿puedes leer Salmo número 1:1? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Muy bien, hasta ahí. Les pregunto, pareciera que son tres ideas diferentes, ¿cierto? Sí. Pero no, hermanos, es una sola idea reforzada. Esa es la poesía hebrea. Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo En consejo de malos. en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Entonces, pareciera que son tres ideas diferentes, pero no, el salmista está diciendo una sola idea reforzada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El que no anda en consejo de malos, hermanos, no anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista con las sillas escarnecedores? ¿Qué es hacer escarnio, hermanos? Hacer escarnio es burlarse de las otras personas. Eso es hacer escarnio. Entonces, los que se sentaban en sillas de escarnecedores se sentaban en una silla a la entrada de la ciudad y escarnecían o se burlaban de todos los que pasaban, hacían mofa, ofendían, etc. El varón que no anduvo en consejo de malos no andará en camino de pecadores y por lo tanto no se sentará en silla de escarnecedores. No sé si me explico, hermanos. No son tres ideas diferentes, es una sola idea reforzada. Esto tiene que ver con el estilo literario, en este caso, la poesía hebrea, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el origen de la poesía hebrea, se prestaba magníficamente para la memorización de las escrituras, escribiendo sobre este asunto, dice un autor. El método principal que usaban los rabinos para enseñar era el de obligar a sus alumnos a aprender de memoria pasajes de la escritura, extractos de la tradición, etcétera. Para ayudar a este proceso arreglaban las frases simétricamente o las redactaban en forma epigramática, perdón, para que se pudieran memorizar con mayor facilidad. En pocas palabras, hermanos, los salmos, por ejemplo, los hacían en forma de canciones. ¿Cuántos de ustedes se aprendieron las tablas de multiplicar con canciones? Yo no. No. ¿Quién se aprendió el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 6? Era cantado. ¿Quién se lo aprendió con la chancla, hermano? Ah, con eso sí. ¿Quién se aprendió las tablas con la quebradora que les hizo su mamá? Muy bien, entonces, la poesía hebrea tiene que ver con esto, hermanos. ¿Para qué se inventó la poesía hebrea? Para aprenderse las escrituras de manera más fácil a través de ritmos, a través de canciones. En este caso, con los salmos. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Muy bien, voy a poner pausa porque los hermanos de Aquila no escuchan bien, no tienen luz y podemos ver. Hermanos de Aquila, voy a grabar la última parte de la clase y se las voy a enviar para que ya se retiren a su casa, hermanos, porque no tiene caso que estén sin luz. ¿Está bien? Sí, hermano. Gracias. Denme un minuto, hermanos, para ahorita continuamos. Hermanos, Dios les bendiga. Yo sé que ya no tienen luz y que están batallando. Si quieren, ustedes hasta aquí terminan la clase. Yo voy a terminar de grabar la otra parte con los hermanos de Tecomán y se las envío para que la vean en casa. Sale, Dios les bendiga, porque si ya empezó a llover, a lo mejor se les puede complicar el regreso. Así que estamos en contacto. Fin del comunicado, hermanos. Nos vemos. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, hermanos de Tecomán, porque los hermanos de Aquila están batallando con el internet. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema.
Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo, está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alientos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal, y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea, y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa, y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, los poemas bíblicos no tienen orden. No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, dos líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. Pero ¿exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, a los poetas bíblicos les encanta el diseño. Oh, sí, estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas.
Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Muy bien. Los salmos tienen un paralelismo sinónimo. En este tipo, los varios renglones representan o presentan un mismo pensamiento usando un lenguaje ligeramente cambiado, su vocabulario, su gramática o la estructura de la oración muy parecida a este tipo, es la que se le llama paralelismo sintético o constructivo. En el paralelismo sinónimo, la estructura de las dos partes es la misma. Observe que la mayoría de los paralelismos se componen de dos renglones, pero en algunos casos hay 3, 4 y aún más. Los siguientes ejemplos son estos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios 2:21. Está reforzando una misma idea, ¿verdad? En este ejemplo, las palabras rectos y perfectos son sinónimos y ayudan a explicar la una a la otra. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Salmo 93. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmo 24:2. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, muge el buey junto a su pasto? Job 6:5. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces aquí hay un paralelismo, ¿verdad? ¿Cuál sería el paralelismo antitético? Este tipo de paralelismo expresa el mismo pensamiento u otro semejante por medio de contraste o síntesis. El libro de los Proverbios abunda con esta clase de expresión. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces es un contraste, ¿verdad? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Muy bien, se entiende la idea. Continuamos. Yo nomás veo al hermano Ángel subrayar, hermano. No sé los demás hermanos que estén haciendo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, la hermana Sofía no, porque ella está exenta, hermano, no como otros, ¿verdad? Ya se cree mucho la hermana Sofía. Bueno, pues es que hay que creerse, hermano. No se crean, hay que investigar rápido cuando el maestro les da la oportunidad, ¿verdad? Haciendo una pausa, hermanos. Estuvo interesante esa investigación, ¿cierto o no? Lo que pasa, hermano, que estaba lloviendo. Por Ajá. eso llegó primero. No, hermano, hubo un detalle. Nosotros cuando nos fuimos de aquí ese día estaba lloviendo y resulta que en nuestro rancho no había nada de señal y por eso pues ya no le pudimos mandar nada. Otros duran unos 10 minutos para llegar a su casa y otros duran 2 horas. Y aquí la hermana, como aquí vive en Tecomán, pues rapidito. Sí, rápido. Sí, hermanos, pero miren, lo interesante de esto es que todo eso, esa imagen, por ejemplo, circula en internet y lo ponen hermanos y piensan que es algo correcto, ¿me explico? Pero es una herejía, hermanos. Entonces, si yo los veo a ustedes publicando herejías, les voy a decir que yo nunca les di clase, hermanos, ¿eh? Muy bien. No me vayan a... Paralelismo sintético constructivo. Podemos señalar 4 divisiones de esta clase de paralelismo como sigue. A, correspondiente donde la expresión se repite en el segundo miembro para dar fuerza y en donde la estructura de la expresión es la misma en los 2 miembros de la estrofa. B, cumulativo, en el que el escritor sigue agregando pensamientos nuevos sobre el primero hasta llegar a un clímax. C, de escala ascendiente, cuando el pensamiento sigue adelante pero el sentido es inverso. D, irregular, cuando la correspondencia entre los varios miembros de la estrofa no sigue alguna de las formas mencionadas antes, siguen que algunos de esos ejemplos del paralelismo están aquí como correspondiente. El primero sería este y luego ya los otros 4, hermanos, pero vamos a avanzar porque ya tenemos que ir a comer, tenemos que ir a descansar. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí en su libro de texto están los ejemplos, ¿verdad? El cumulativo está en Job. Y ya mero vamos cerrando, hermanos. No coman ansias, ¿verdad? Hay Dirán, 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido, pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor.
Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades, Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos, hermanos, de paralelismos escalante descendiente, el irregular, que está en su libro de texto. Una lista poética. En Proverbios 6, 16 al 19. Los acrósticos, esto es interesante, hermanos. Ya vamos cerrando. Teníamos que ver también la profecía, pero quiero que estén los hermanos de Aquila, entonces lo veríamos la semana que entra. Ya vamos a cerrar con lo de la poesía hebrea. Los acrósticos son interesantes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el salmo, cuál es el capítulo de la Biblia más largo de toda la Biblia, hermano? Salmo 119. Muy bien. ¿Por qué? Es un salmo. ¿De qué habla los salmos? Porque es un acróstico, hermanos. ¿Qué es un acróstico? El acróstico hebreo consiste de un arreglo de estrofas cuyas primeras palabras comienzan con las letras del alfabeto hebreo en el orden alfabético. Entonces, especialmente el Salmo 19 está dividido en grupos de 8 versículos bajo las letras del alefato hebreo alfabéticamente, Aleph, Bet, Gimel. Entonces, si ustedes miran en el Salmo 119, antes de empezar, dice Aleph, y luego dice una estrofa, y luego dice Bet, y luego dice una estrofa, y luego dice Gimel, y luego dice una estrofa, y luego dice Dalet, y luego una estrofa, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que es un acróstico como si fuera por el abecedario de nosotros, hermanos. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Entonces, el acróstico sería letra A, letra B, letra C, letra D, etcétera. Entonces, si ustedes van al Salmo 119, hermanos, ¿traen una Biblia ahí en la mano? Sí. Miren el Salmo 119, nada más para que entiendan la estructura del acróstico. Sí. Aquí está. Amén. Muy bien. Se notan que dice una palabrita Aleph. Sí. Luego ver. Y luego una estrofa y luego Bet, y la otra estrofa y luego Gimel. Son las letras del alfabeto en hebreo, hermanos, que realmente se llama alefato, pero son las letras en hebreo. Entonces se va letra por letra hasta terminar la última. Es como si nosotros hiciéramos un escrito de la A a la Z. Por eso el Salmo 119 es tan largo, hermanos. ¿Sí saben qué es un acróstico? Por ejemplo, dame una A, dame una N, dame una G, dame una E, dame una L. ¿Qué dice? Ángel. Y a cada letra de ángel le podemos poner una palabra. ¿Qué palabra pudiera ser con A? Atento. Con N. Negociante o algo positivo, hermano. No le quieran poner necio, no le quieran poner negligente. A, atento. N, negociante. G,
Galán, ¿no? Pues le echamos porras al hermano. Galán. La E. Entusiasta, la L. Lustre. Listo. ¿Qué dice Ángel? Entonces, eso es un acróstico, ¿se fija, hermano? Es lo mismo que hace el salmista en el Salmo 119. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Sería el alefato en hebreo. Muy bien. Vamos a entrar a la siguiente, que es la profecía, pero eso lo haríamos ya la semana que entra, hermanos, para que... Yo creo que ya fue también mucha información. Ya fue mucha información por el día de hoy, ¿verdad? Ya no los veo en la imagen, hermano, no sé qué pasó.